que podemos reunirnos todavía en este tiempo y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Realmente es impresionante todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mientras más voy leyendo, escuchando, realmente entiendo de que hay tanto por conocer en la palabra del Señor. La primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, en cada capítulo se menciona o hace referencia siempre a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son dos de las cartas que hacen mucha referencia a este evento que se va a dar, ¿sí? Porque palabra fiel es aquello que se va a cumplir, porque el Señor así lo ha establecido, el Señor ya así lo ha dicho. Y realmente cuando uno entra a entender, y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tenemos que conocer sobre este día especialmente, del cual hoy vamos a desarrollar? Y Pablo siempre dice para que cada uno, para que se animen los unos a los otros, para que se edifiquen los unos a los otros. Ese es el propósito. Estamos hablando de la primera carta y la segunda carta, donde quizá las palabras fe, amor y esperanza son las más mencionadas también. Y realmente tener esa esperanza que el cristiano debe tener de que no va a estar en este día del Señor que habla el capítulo 5. ¿Sí? ¿Qué tal si nos vamos al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses? Haciendo un poquito el anexo de la anterior semana, habíamos hablado sobre este evento, ¿sí? Muy distinto de este día del Señor, sin embargo forma parte también, podríamos decir así, del arrebatamiento, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre las características del arrebatamiento. Realmente uno debe creer de que ese día va a venir. Hemos entendido de que puede ser hoy, mañana, aquí a 10, 20 años, 30. Sí, lo cierto es que estamos más cercanos que en los tiempos de Pablo, ¿no es cierto? Y mañana estaremos más cercanos todavía que el día de hoy. Pero la palabra del Dios dice que debemos estar preparados para ese tiempo. De lo contrario, si el Señor no te lleva, dice, 7 años de tremenda tribulación te esperan, si es que no mueres a la mitad o al primer año, segundo año. 7 años de tremendos eventos catastróficos que van a venir, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre esta tierra. Después de los 7 años y al final de los 7 años viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde el rapto usted cuente 7 años y el Señor viene montado en su caballo blanco y junto con él, ¿quiénes vienen? Es el ejército celestial del cual habla Apocalipsis 19. Sí, ese ejército celestial que está conformado por santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, santos que van a salir de la gran tribulación y los ángeles que van a venir, pero no van a venir a pelear con Cristo. Dice que Cristo, solito Él, ¿sí? Como un guerrero celestial, un guerrero que no ha habido y no se conoce en la historia de la humanidad, ¿sí? Con la espada de su boca va a destrozar a los ejércitos del anticristo, a las naciones que se han juntado con él, los va a destrozar, y a todo inicuo, a todo soberbio, a todo aquel que no ha recibido al Señor, van a ser aquella cena que se llama la cena de Dios, donde los buitres, ¿sí? Las aves de rapiña van a venir y van a comer, ¿sí? Hasta saciarse de los cadáveres que van a seguir. Pasando así al milenio, ese tiempo es como una figura de lo que es realmente el cielo, ese tiempo del milenio donde solamente van a estar creyentes, ovejas podríamos decir así. Y al final, si uno va a esa escena del milenio, 1000 años significa aquello, al final del milenio Satanás es soltado. Previamente, obviamente, la palabra nos dice, más adelante todo esto vamos a aprender, por eso es un capítulo en el cual vamos a tener hasta semanas, quizá, no quiero correr en este tema, si bien Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Del versículo del 1 al 3 nomás, nos va a tomar quizás semanas para que podamos entender. Y no quiero correr, ¿sí? Quizá podría decir, bueno, esto vamos a llevar si llevamos en otro libro que es Apocalipsis, porque ahí nos da un panorama mucho más completo.
pero sería bueno conocer por lo menos algunos eventos, ¿sí? Personajes de los cuales van a estar involucrados en este tiempo. Tenemos que aprender de este libro de Apocalipsis, que nos muestra un panorama mucho más abierto. Hemos dicho la anterior semana, si tú te acordarás, del capítulo 24 y 25 de Mateo, porque Jesús habla mucho de este tiempo, mucho de estos eventos, de las señales, que son dolores en realidad, ¿sí? Dolores que terminan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es el nacimiento, ¿no? Cuando uno entiende lo que es, ¿sí? Donde viene el Señor. Eventos, señales donde están ahí involucrados personajes, eventos, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. O sea, si aquí viene la gran tribulación que dura 7 años, hay eventos acá en la tierra, también hay eventos allá en el cielo. Tenemos allá el tribunal de Cristo, las cenas del Cordero. Aquí hay eventos, señales que ya les he mencionado, ya les he dado algunos hechos que vamos a ir un poquito quizá hablándolos. Tendremos que hablar en estos tiempos sobre, empezando todo el libro de Apocalipsis, que viene a ser un panorama mucho más amplio de Mateo 24, 25, ¿sí? Especialmente del capítulo 6 al capítulo 18 y parte del 19, donde nos muestra con más amplitud las cosas que van a suceder, ¿sí? Siempre empezando también, obviamente, hablando del exilio, ¿no? De Juan, que fue a él quien se dio esta revelación de las cosas que van a suceder, ¿no? De este libro tan personal, un libro tan pintoresco, un libro donde realmente es el libro que más simbología tiene, pero sin embargo también es fácil de conocer, ¿sí? Entonces empezamos por el exilio de Juan, entramos sobre hablar en este tiempo sobre los mártires, por ejemplo, quiénes son los 144,000, ¿no? Qué características deben tener los 2 testigos. Tenemos que hablar de la bestia que sale del mar, tendríamos que hablar de la bestia que sale de la tierra, tendríamos que hablar del vencedor que es Cristo Jesús, del milenio, aún del rey David que viene como co-gobernante, podríamos decir así, en el milenio, hablar realmente del juez, del gran juicio del trono blanco. Todo esto lo que estoy hablando involucra el día del Señor, por eso lo estoy hablando, ¿sí? De ese gran día del juicio del trono blanco, que no es para cristianos, no va a estar ningún cristiano en eso, ¿sí? No va a estar, grandes, pequeños vendrán, dice, a ese juicio, ¿sí? Involucra no niños, sino involucra toda clase de gente, va a estar de todo nivel social, de toda religión, va a estar ahí en el gran juicio del trono blanco, cuyo juez es Cristo Jesús, y ellos están destinados al infierno, al fuego eterno, a la separación eterna. Ahí ahí vamos a, podríamos decir, entrar, antes de entrar a la eternidad, ¿no? A los nuevos cielos, las tierras nuevas, entramos ahí cuando ese momento del gran juicio del trono blanco, y por eso Pablo habla de este gran día, para que nosotros tengamos esa esperanza de que no vamos a estar, ¿sí? Y no vamos a estar, porque los libros serán abiertos, dice, no dice un libro, los libros serán abiertos. En el momento en que estemos en el gran juicio del trono blanco, libros se van a abrir de los soberbios, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? El libro de la ley estará abierta y usted sabe que el cumplimiento de la ley no trae salvación. El libro de el libro de la vida, que es el final, donde si no está registrado tu nombre, o sea, usted no puede participar de estar en el reino de Dios, ¿sí? El libro de la conciencia, vamos a hablar más adelante, vamos a hablar del libro de las palabras, vamos a hablar es necesario saber aquello, el libro de las obras, donde está siendo registrado todo lo que usted hace para el Señor, ¿sí? O sea, todo lo que usted hace para el Señor están siendo registrados por los ángeles, ¿sí? Pero en este caso los libros que son abiertos son aquellas obras que piensan que se han ganado la salvación con aquellas. No es así, pero sin embargo también hay libros para cuando en el tribunal de Cristo, que es otro juicio, ¿sí? Que es para galardones, el Señor pueda galardonarnos. ¿Y saben cuál es el premio?
servirle al Señor, seguir trabajando. Ese es el premio que Dios nos muestra, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante el libro de las obras, el libro de los secretos, ¿sí? Porque hay todo lo que usted hace en secreto, ¿sí? Va a ser expuesto, ¿sí? Todo lo que hace en la luz va a ser expuesto, o sea, se va a hablar del libro de las palabras, de la conciencia, porque nadie puede decir, yo voy a vivir conforme a mi conocimiento, a lo que yo conozco. ¿Sí? Nosotros sabemos que debemos vivir conforme al conocimiento de la palabra del Señor. Son varios temas entonces que pretendo darles, el tiempo me va a alcanzar, yo creo, hasta fin de año, completar la primera y la segunda carta. Por eso yo le pido a usted que vaya leyendo por lo menos una vez a la semana, ¿sí? La primera carta de Tesalonicenses, toda la carta, ¿sí? Y la segunda carta también, porque es una carta que habla específicamente, un tema primordial de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia el tema principal es la salvación. La salvación. El segundo tema principal, 1845 referencias, según los estudiosos, hablan de la segunda venida del Señor. Hay una relación de 1 a 8 en cuanto a la primera venida y a la segunda venida. Usted imagínese esa relación. O sea, no es un tema ligero, podríamos decir así. Es un tema tremendamente importante para Dios. Cuando estemos más adelante vamos a explicar, pero antes de entrar a este tema, yo creo que la introducción también es enseñable, ¿no es cierto? Sí, antes de entrar a este tema, yo quiero que usted entienda la importancia, ya lo tengo preparado todo el tema, o sea, me he tomado esta semana preparando aquel. ¿Cuán importante realmente es entender este tema que es el Día del Señor? Que es el tema, podríamos decir, del capítulo 5, ¿sí? ¿Qué es el Día del Señor? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, conocer aquello, cuál es la importancia de aquello. Según algunos estudiosos, ¿no es cierto? No es que yo haya contado y haya verificado, sino según lecturas que se ha hecho, sí, hay 1845 referencias bíblicas de la segunda venida, o sea, en toda la Biblia. Imagínense la cantidad de referencias en relación a este evento. O sea, no más de 17 libros del Antiguo Testamento se recalca la segunda venida del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, en 23 de ellos se habla sobre este tema de la segunda venida del Señor, que viene a ser, podríamos decir, el clímax, podríamos decir así, de todo lo que se llama el Día del Señor. Más adelante vamos a poder dar algunas enseñanzas para que usted no pueda confundir lo que es el día de Jehová, el día del Señor y el día de Jesús o el día de Jesucristo, ¿sí? Porque son diferentes, podríamos decir así. Más adelante, pero vamos a hablar. Pero estoy hablando de la importancia de este tema, ¿sí? O sea, cuán importante realmente es entender este tema. Entonces, acabo de decir que en el Nuevo Testamento los escritos hablan de 23 de los 27 libros, hacen referencia a la segunda venida del Señor. 7 de cada 10 capítulos mencionan su retorno, o sea, de 10 capítulos de la Biblia, 7 mencionan su retorno. O sea, un versículo de cada 30 nos enseña algo en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo se refirió a este momento 21 veces. Nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, la segunda venida, ¿sí?, viene o sigue de importancia, podríamos decir, al tema de la salvación. O sea, el tema principal de toda la palabra es la salvación. El tema que le sigue en importancia y en relevancia es la segunda venida. Pablo habló esto a los tesalonicenses. O sea, Pablo ya les habló de aquello. Porque si usted se va a la primera carta de Tesalonicenses, ¿sí?, en la segunda carta, por ejemplo, un poquito para que usted tenga el contexto después, ¿sí? Después va a venir todo lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Antes vamos a saber qué es el Día del Señor. En la segunda carta, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto, dice, fíjate tú lo que dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Realmente la gente está engañadísima. Incluso en los seminarios donde yo he estudiado, nos han engañado tremendamente en referencia a este día. Y realmente no sé, no encuentro un seminario, por lo menos no conozco aquí en Cochabamba, no sé si en Bolivia, me dice que en Santa Cruz hay un muy buen seminario, donde realmente enseñen cómo tiene que ser la palabra del Señor. Sí, pero están siendo engañados, han sido engañados en el transcurso de la historia, especialmente los sabatistas que marcaron fechas, hicieron que mucha gente incluso muriera, mucha gente vendiera sus posesiones, mucha gente empezara a hacer búnkers, usted se acuerda allá en Estados Unidos, ¿sí? Pensando de que ya iba a venir el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, Pablo. Porque no vendrá sin antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, ¿sí? Vemos la apostasía, muchos decimos, ya estamos en la apostasía, pero aquí estamos hablando de una apostasía tal en ese tiempo de los 7 años de la gran tribulación, ¿sí? Un éxodo también, apostasía es similar a aquello, o sea, tal que realmente lo que vemos ahora no es nada comparado a lo que se va a ver en esos 7 años. Volvemos a decir, ni el holocausto que Hitler hizo a los judíos es nada, es como una chispita en relación a lo que va a suceder en esos tiempos, en la persecución especialmente de los judíos. ¿Sí? El anticristo se ve con todo a este pueblo, va a destruirlos completamente, ¿sí? Pero no va a poder, ¿sí? No va a poder, ¿no? Y se manifieste el hombre de pecado. Más adelante vamos a hablar sobre estas dos bestias, así lo ve Apocalipsis, ¿sí? O sea, los describe para que se vea cómo realmente podría, el hombre de pecado también es llamado, pero es una bestia prácticamente, ¿sí? Es una bestia, es la bestia que sale del mar, la bestia, ¿no? Y vamos a ver también un poco de hablar sobre el falso profeta, ¿sí? La bestia es otra bestia, ¿sí? Es una trinidad maldita, podríamos decir, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño también llamado, ¿no? El anticristo. ¿Usted quiere saber más de este? Daniel capítulo 8 y 9, usted va a encontrar características de este hombre, ¿sí? ¿Podría estar ahora? Sí, si es que el rapto ya estuviera, ¿no es cierto? Porque no se va a presentar como bebé. ¿Sí? Podría, ¿sí? Pero nadie sabe. Nosotros, la Biblia no dice quién es, ¿sí? Pero sí nos dice qué va a hacer, cómo va a ser, pero no nos dice quién es. Hay otros, por ejemplo, Cristo viene, ha dado el nombre, y si hasta ahora se mantiene firme en que es Billy Gay. Billy Gay, y ha empezado a poner, ha sacado su nombre en base a lo que es esos códigos que hay de barras, ¿sí? Y él es, y realmente la Biblia no nos dice quién es. ¿Sí? No nos dice específicamente quién es. Ahora, hay tipos del anticristo, sí, usted ve a Hitler, un tremendo orador, sí, usted ve a Alejandro Magno, sí, usted ve, otros dicen hasta que Kennedy va a ser, o sea, al punto de eso llegan, ¿no? De querer identificar a este hombre, pero realmente este hombre no nos dice la Biblia quién es, pero sí características, ¿sí? Sí, qué va a hacer, cómo no, o sea, qué va a establecer, o sea, cuál va a ser su propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos leyendo esta segunda carta, más adelante, todo se va a encuadrar de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, ¿sí? Todo se va a encuadrar, dice. Entonces, nadie os engañe, dice, ¿no es cierto? El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Después del pacto que firma con el pueblo de Israel, 7 años, a la mitad del tiempo, dice, a los 3 años y medio, rompe el pacto, ¿sí? Empieza a levantar la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, dice en Mateo 24, ¿sí? Empieza la persecución tal de la cual nunca ha habido. Y fíjate esta palabra, lo que dice así, el versículo 5. Este es clave para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Fíjate, ese versículo. ¿No os acuerdas? O sea, cuando yo establecí esta iglesia, voy a parafrasear en Hechos 17, cuando yo estaba con ustedes, ya les hablé de este tema. Si usted, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, rapidito suelte, dice, y esperar de los cielos, ¿a quién? ¿A quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué cosa? De la ira venidera. O sea, Pablo ya les habló a los tesalonicenses esto, ¿sí? Pablo ya les instruyó en este asunto. De hecho, era una de las doctrinas fundamentales del cual Pablo habla. ¿Te acuerdas? No sé si tú te acordarás cuando yo he enseñado acá. Entonces, Pablo ya les habló de aquello. Los tesalonicenses, pero estaban siendo perseguidos de tal manera, tanta tribulación, tú ves, hemos estudiado capítulo 3, capítulo 4, que ellos pensaron que ese día ya estaba, ¿me entiendes? O sea, ya estamos en ese día de la ira. Entonces Pablo escribe esta carta y empieza a responderles y les dice, no, ustedes no van a estar en ese día. ¿Sí? Están pasando tribulación, estoy parafraseando para que usted me entienda, están pasando situaciones extremas, pero ustedes sí no van a estar. Y es por eso que ha hablado Pablo en el capítulo 4, les dice, cuando pase estas cosas, previo a esto, ¿qué va a hacer el Señor? Se los va a llevar al cielo. Por eso empieza el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Sí? Más adelante vamos a desarrollar esto. No tienes necesidad. ¿Por qué? Porque ya les dije antes, que nadie va a saber cuál es el tiempo, el cronos, cuál es el kairos, épocas, sí, en la cual Dios va a hacer esto. Ustedes no tienen necesidad. Aunque la curiosidad del hombre siempre es saber, ¿no es cierto?, el futuro, pero y aún en esa necesidad del hombre, Dios ya nos muestra el futuro. Nos muestra, es como decir, la historia ya está escrita. ¿Me entiendes? Porque la historia tiene tres aspectos, ¿no? Una historia cíclica, dice, bueno, todo pasa, todo va a ser lo mismo, ¿sí? Nace, crece, se produce y muere, ¿sí? La historia tiene otro aspecto, que es el aspecto ateo, ¿sí? Donde no tenemos una meta, y va a suceder lo que tenga que suceder, así como el inicio de la humanidad, de todo lo que hay fue a través de una explosión, o a través de un accidente, entonces por sí, o sea, la historia se va a escribir conforme a los sucesos que sigan pasando. Pero hay un tercer aspecto en la historia, que es el aspecto divino, o sea, el cual Dios ya ha establecido cuál va a ser la historia de la humanidad, o sea, dónde va a terminar el hombre, o sea, la historia del hombre, ¿me entiendes? Y eso está registrado, ¿sí?, en su palabra, y en Apocalipsis usted va a ver cuál es el final de todo esto, del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, de los seres humanos, ¿sí? Entonces usted ya sabe. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, volviendo al 5, ¿sí?, al capítulo 5, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Sí? Pablo ya les dijo, sabían aquello. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del... ¿De qué? El día del Señor. ¿Ok? El día del Señor. Ese es el tema en el cual vamos a estar caminando. ¿Sí? ¿Qué significa el día del Señor? ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos que marcan este día? ¿Sí? O sea, ¿qué sucesos hay en este día? Porque yo creo que necesitamos saber por lo menos panorámicamente, porque imagínense explicar el día del Señor así, sería realmente, tuviera unos 5 años tal vez o más, porque tuviera que hablar desde Isaías, Ezequiel, Jeremías, tuviera que hablar Daniel, tuviera que enseñarles Apocalipsis, cada versículo, o sea, es un tema, como ya les he dicho, es el segundo tema más importante en la palabra del Señor. Pero fíjate, dice, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, esta palabra subráyelo en su libro, ¿sí? Subráyelo, márquelo, o sea, esto es la esperanza que nos hace realmente decir,
al final, Señor, gracias, ¿no? O sea, no, ni gracias siquiera sería poco decirle, ¿no? Vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son estos sobre ellos? Los que se han quedado, podríamos decir así. ¿Me entiendes? Aquellos que han rechazado la salvación, aquellos que han rechazado a Cristo, o sea, sobre ellos, sobre los que no tienen esperanza, dice, ¿no es cierto? Más atrás, ¿sí? O sea, no es para nosotros, o sea, no es para nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado, punto. O sea, está determinado que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, ¿sí? El juicio. Y ese que no tiene a Cristo, ¿sí? Téngalo por seguro, que ahorita está en el Hades, en un lugar de tormento, ¿sí? Esperando, ¿sí? La voz del juez, y ese día que hemos hablado hace ratito, del gran juicio, el gran porque es inmenso, juicio del trono blanco, ahí sí, Dios lo va a mandar, donde ya está en ese tiempo, si sucedería, el anticristo y el falso profeta, que son los primeros que inauguran, podríamos decir, el infierno, el centro mismo del infierno, donde después viene Satanás, ¿sí? Después viene Satanás a estar con esos dos inicuos, vivos, ni siquiera los mata el Señor, vivos, a los demás los mata. Viene Satanás, ¿saben qué es lo peor? La Biblia dice en Apocalipsis, y los que han ido tras de ellos. ¿Sí? Los que han ido tras de ellos, por toda la eternidad. Por eso esta palabrita, sobre ellos, debería decirnos, es como para decir, anímense, ¿no es cierto? Anímense por esto, o sea, edifíquense, o sea, ustedes no van a estar en esto, les está diciendo Pablo. Sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea, será total, no va a quedar uno solo vivo, ¿me entiendes? No va a haber un sobreviviente, ¿sí?, que ha rechazado a Cristo. Todos van a morir y van a hacer la cena de los buitres, ¿sí? Las aves de rapiña, como dicen, ¿sí? Van a ser alimento de aquello. Y después Jesús viene, establece su reino. Vuelvo a repetir, quizás repita algunas veces, ¿sí? Vuelve a reinar aquí por 1000 años, ¿sí? ¿Con quiénes? Con su ejército celestial, ¿sí? Santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, aquellos que han salido de la gran tribulación, ¿sí? Vienen aquí a reinar a la tierra. No a echarse en hamacas, no piense usted, no, el premio es venir a servirle al Señor. Yo pensé que iba a descansar allí en el cielo. No, ese es el premio, ¿sí? O sea, que le sirvas al Señor es un premio, dice, o sea, y va a ser un premio por toda la eternidad. No, entonces mejor no. ¿Se imagina? O sea, porque vendrán a reinar aquí, dice, con el Señor por toda la eternidad. Muy bien, entonces, el Yom Yahvé, eso es en hebreo, sí, Yom es la palabra en hebreo, sí, viene a ser el día de Jehová. Estamos hablando de este día, ¿sí? Eimeras Kiriou es en griego, podríamos decir, el día del Señor. Ahora, este día del cual Pablo está hablando a los tesalonicenses, que les habló, vuelvo a repetir, los tesalonicenses ya tenían conocimiento, pero sin embargo ellos estaban confundiendo, ¿sí? Por eso dice Pablo, no se confundan ni por palabra, ni por escritos, ni por espíritu, no sea que la gente venga y los confunda, ¿ya? Porque hasta ahora muchas veces hay gente que sigue confundiendo, hay gente que cree que el cristiano va a pasar la gran tribulación, o sea, hay esa doctrina, podríamos decir así, ¿no? Hay otros que creen que a mitad de la tribulación recién la iglesia va a ser raptada, o sea, hay. Pero Pablo está siendo bien certero en lo que está diciendo, por eso les habla, ¿ok? Les habla de aquello. Entonces, este día abarca acontecimientos que van a ocurrir previo a la segunda venida, ¿sí? En la venida y después de la venida del Señor, ¿sí? Abarca, podríamos decir, el día del Señor es llamado así. En el Antiguo Testamento el día del Señor también era llamado
en función, podía denotar cuando el Jehová mandaba una plaga, o cuando venía un ejército, ¿sí?, de alguna nación a querer llevar al pueblo de Israel. Pero en el Antiguo Testamento hay también este día de Jehová, ¿sí?, que es profético, que es escatológico. ¿Qué quiere decirte con esto? Habla de ese día que va a venir, ¿me entiendes? Habla de ese día del cual nosotros tenemos que estudiar. Entonces, el día del Jehová incluye acontecimientos que serán simultáneos. Hemos dicho, va a haber hartos acontecimientos simultáneos a la venida del Señor. Los que van a acudir antes de la venida de Cristo, ¿sí?, porque les di por ejemplo 10 señales, ¿te acuerdas? En Mateo 24, ¿sí?, 10 señales del cual Jesús habla en el gran sermón de los olivos, ¿no es cierto? Habla de esos eventos que van a, antes de la venida de Cristo, los que van a ocurrir simultáneamente al mismo tiempo de la segunda venida. Estoy hablando cuando Cristo venga. ¿Qué va a pasar después? Estamos hablando del milenio, ¿no es cierto? Estamos hablando del gran juicio del trono blanco, hemos hablado del juicio de los cabritos y las ovejas, son eventos que están ahí, ¿sí? El cielo, la nueva tierra, los nuevos cielos, ¿sí?, su reinado eterno después. O sea, todas esas cosas abarcan aquello. Pero el centro es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Apocalipsis 19, viene montado en su caballo blanco, ¿no es cierto? ¿Está leído ese capítulo? ¿No? Viene montado, y con él todos los santos, todo el ejército celestial, no a pelear, a observar cómo Jesús destroza al anticristo, a todas las naciones que se han aliado con él, a todos los ejércitos que se han aliado con él, en esa batalla que se llama el Armagedón, ¿no es cierto? Allá en el monte de ¿cómo se llama este? ¿Alguien me ayuda? Nadie. Después les digo, me voy a acordar, ¿sí? Venido. Amén. Entonces, después le vamos a entrar, no se preocupen. Megiddo, ¿no? Megiddo, como dicen, no sé cómo se escribe, Megiddo. Entonces, los acontecimientos que van a ocurrir posteriormente a la venida de Cristo. Entonces, el día de Jehová incluirá entonces cielos nuevos y tierras nuevas. Muy bien. Quizá uno de los temas más impresionantes que vamos a tocar también son esos juicios que están en la gran tribulación, ¿sí? Para entender mucho mejor los juicios de la gran tribulación, por eso, si usted tiene tiempo y realmente usted ama la palabra del Señor y quiere conocer al Señor, usted debería despertar en su ser, ¿no es cierto? O sea, pues es un tema importante que el Señor, para Dios es importante este día, para Dios es importante enseñarles este día. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18, y usted va a ver ahí, ¿no?, los 4 jinetes, que es uno solo en realidad, ¿sí? ¿No? La aparición empieza, ¿no?, con el anticristo, ¿sí?, aquel que bien similar al Señor, o sea, bien similar a Cristo viene, y muchos enseñan de que es Cristo el que está viniendo, que no es así. Cristo aparece en el capítulo 19, ¿no? Habla de los sellos, de las trompetas, de las copas, sucesos, eventos, pero catastróficos, tal que la gente va a decir que el monte le caiga, que quieren morir, o sea, situaciones tan duras, tan tremendas, ¿no es cierto? O sea, usted quiere saber, lea un poco de aquello, ¿sí? Lea aquello. Entonces, los juicios de las copas del Apocalipsis, la destrucción final y de la caída de Babilonia, debido escuchar también hablar de aquello, está en Apocalipsis también aquello. Incluye entonces también el día del Señor, incluye el reinado terrenal de Cristo aquí, ¿no?, en Jerusalén, donde va a descender, ahí en el monte de los olivos, ¿no es cierto? De ahí va a reinar, ¿sí?, con podríamos decir, su vicepresidente, que es David, ¿no? Ahí está, va a estar reinando también. Incluye el gran juicio del trono blanco, incluye la creación de los nuevos cielos y tierras nuevas, Apocalipsis 21. Muy bien. Entonces, entramos, ¿sí?
entramos. No confunda, pero el día de Dios o el día de Jehová, porque también a veces bien parecido las palabras, ¿ya? Como el día de, por ejemplo, el día de Cristo. A ver, te voy a dar un ejemplo para que usted no entienda un poquito esto, no quiero que confundan. Vámonos a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses. El día de Cristo, fíjate lo que estoy hablando, el día de Cristo siempre es una referencia, o sea, se hace referencia siempre a este día hacia los creyentes, ¿ya? Hacia los creyentes, nunca en relación a los impíos. Vámonos, Filipenses, antes de entrar. 1:6, fíjate, dice, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Hasta el día de la glorificación. O sea, hasta el día. No es lo mismo que el día que estamos hablando, del día de Yahvé o el día de Señor, del cual estamos estudiando, primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, no es lo mismo, ¿me entiendes? ¿Sí? Ahí mismo en Filipenses 2, 16, por ejemplo, si usted ve, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que de que no he cosido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, este día se refiere más a creyentes que recibirán del Señor galardones, recompensas. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, ese es el día cuando el Señor Jesús viene por los suyos o nosotros. Ese es un día en el cual nosotros los creyentes, sí, recibimos los galardones, las recompensas, recibimos en realidad todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, hay un día de Dios que se menciona también, pero en relación al reinado eterno de Dios, después. Pero ahora estamos hablando del día, de este día del cual, vámonos a Amos 5:18, habla, vamos a leer algunos versículos, algunas descripciones proféticas acerca de este día, primero en el Antiguo Testamento. Así que tal vez yo les gane, Amos 5:18, aunque no, el Antiguo Testamento me es difícil a veces, Amos, está bien, ¿no? No es Amos, ¿no? Amos 5, Amos o Amos se dice. Amos, con acento a la primera vez. Amos, sí, acento en la O dice, ¿no? Amos 5:18. Fíjate esta referencia de este día, del cual vamos a desarrollar más. Amén. Es necesario que lea este día, ¿sí? Para que entienda de cuál Dios te ha librado, ¿sí? Y eso te da esperanza. O sea, imagínate de lo que Dios te libra. A veces dicen, que siempre pues aquí estoy dejando esto, estoy dejando de estudiar, estoy dejando de hacer. No. A lo que Dios te va a recompensar. O sea, no es nada, ¿me entiendes? O sea, no es nada. Pero fíjate, dice, cuando dice ay, tiembla, ¿no? De los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será de tinieblas y no de luz. Vámonos a Joel, por favor. Vámonos a Joel. Joel. Está más antes, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está. Joel. Vamos a leer algunos versículos de Joel. 1:15. Lee. 1:15. Dice la palabra del Señor. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
Ahí mismo en Joel 2, 1 y 2, ¿qué dice? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, dice, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Wow, ahí mismo en el capítulo 2, 28 y 29, 28 y 29 dice así, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá ¿en qué? En tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pensé que era un celular. Amén. Vámonos a, ¿qué tal si nos vamos a Isaías? Isaías. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice así. Amén. ¿Ya estamos? ¿Dónde está Isaías? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo, ¿quién? Todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Isaías 13:9, ahí mismo, ya que estamos en Isaías. Dice, he aquí, dice, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. O sea, no va a quedar ninguno, en otras palabras, ¿sí? No va a quedar ninguno. Jeremías, ¿qué dice Jeremías? El día del Señor está desde Génesis hasta Apocalipsis, para que usted entienda, ¿ya? Quizá la referencia de Génesis no está en Génesis, está en Judas 14, vamos a leer a ver si podemos buscar después. Jeremías, capítulo 40, ¿dónde está Jeremías? Jeremías, a veces menciono mal, les van a disculpar, a veces mi esposa siempre me está corrigiendo. Y usted cree que cuando después que yo doy acá, ahí al fondo es mi examen, después cuando se van todos, has dicho esto, has hecho esto, has hecho esto mal, no has pronunciado mal, o sea, ya. Por eso a veces tiemblo de no pronunciar bien las cosas. Y trato de poner lo mejor que puedo, o sea, pero has pronunciado mal. Muy bien, Jeremías capítulo 46, 10. Dice. Amén. Es bueno leer todos, algunos pasajes. Jeremías 46, 10. Dice así, mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos días de ¿qué? De retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates.
Sofonías 1:15. Está más adelante Sofonías, alguien me... Sí, ¿no? Está pues de Habacuc. Sofonías. ¿Dónde está Sofonías? Sofonías. Aquí está. 1:15. Amén. 1:15 dice, ¿día de qué? Día de ira. Aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Se están cuenta de qué día estamos hablando? ¿Sí? Moisés lo llamó el día de su aflicción, Deuteronomio 32:35. Sofonías lo dijo el día de la ira de Jehová, Sofonías 2:2. Pablo dijo la ira venidera, Primera de Tesalonicenses 1:10. Juan, el apóstol, dijo la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10. Ya no quiero leer, solo que tú vas a leer en tu casa, si quieres saber un poco más. Juan mismo dice en Apocalipsis 14:7, él lo llama este día la hora de su juicio. Daniel lo llama el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Sofonías vuelve a decir día de la ira en Sofonías 1:15 y 16. Eso hemos leído, ¿no? ¿Hace rato o no? Jesús, ¿cómo lo llama? La gran tribulación. ¿Sí? Mateo 24:21. Ahora, los apóstoles también, todos los apóstoles dijeron mucho acerca de este día venidero, de este día del juicio, todos los apóstoles. Pero fue Jesús quien más habló sobre este tema, ¿ya? Ya aún los antiguos, podríamos decir así, fuera de los apóstoles, fuera de Jesús, los primeros que enseñaban la palabra del Señor, está hablando de siervos. Después, ¿sí?, de aquellos hermanos que se conducían conforme a la Escritura, hablaban también mucho de esto. De hecho, sus mensajes siempre eran del arrepentimiento, si usted sabe, ¿sí? Arrepentimiento, para que ese día no les agarre, podríamos decir. Arrepiéntanse para que ese día usted esté libre de ese día, de la ira de Dios, que viene realmente con vara de hierro, ¿sí? Viene aquí a juzgar a la tierra, pero ya como que se acaba la misericordia y la compasión de Dios. O sea, ya no hay más, ¿sí? Ya no hay más. Ahora, en esta era de la iglesia, la gracia está, ¿sí? El Espíritu está todavía acá, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, ¿sí? ¿Cuándo? En el arrebatamiento, en el rapto, ¿sí? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo ya no esté, ¿me entiendes? Va a ser como en el Antiguo Testamento, ¿ok? Es la diferencia, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba, ¿sí? Es más, podía llenar a las personas. Ahora en el tiempo de la iglesia reside en nosotros el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cuándo se va a ir el Espíritu Santo? Cuando nosotros vayamos, pero eso no quiere decir que no va a estar el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ya no va a ser como en el tiempo de la iglesia. Entonces, varios temas que tú me tienes que escuchar para obtener la idea. Entonces, fíjense, esos son los días que los cuales describieron proféticamente en el Antiguo Testamento algunos profetas de Dios, ¿sí? Ahora, había otros profetas, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías, ¿sí? Esos profetas que decían, no, o sea, no, paz, y no hay paz, como va a haber en los tiempos de cuando haya, ¿sí? Profetas, los falsos cristos, esas señales que les dije, ¿no es cierto? Donde van a decir, no, todo está en paz. Pese a que esté pasando esas situaciones tan extremas, ellos van a seguir, es algo indescriptible, podríamos decir, que ellos van a seguir diciendo, paz, ¿sí? Paz. Y muchas de la gente no se van a arrepentir, aún viendo todas las cosas que van a suceder. Pero ahí van a estar los evangelistas, ¿no? Los 144,000 judíos que van a extender el evangelio a todas las regiones del mundo, junto con los 2 testigos, ¿no? Sí, que según las escrituras no nos dicen los nombres, pero se deduce, o sea, más se deduce
a Elías y a Moisés. Muchos dicen es Elías y Enoc, no, ¿sí? Elías y Moisés, conforme a las señales que se hacen. Vamos a leer, vamos a saber más de estos personajes más adelante, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, uno de los capítulos, ¿sí?, más claros del cual está hablando de este día del Señor. La primera y la segunda carta de los tesalonicenses, vuelvo a repetir, en cada capítulo hace mención a la segunda venida del Señor. O sea, ese es un tema. Podríamos decir uno de los temas que está más relevantes en esas dos cartas. ¿Por qué? Porque Pablo quiere levantarles a la iglesia, ¿sí? Esa esperanza tiene que crecer más. Aunque ellos están viviendo en tribulación, en angustia, ¿sí? Ellos a través de esta enseñanza, o sea, a través de lo que Pablo les dice en la primera y la segunda, ellos van a estar seguros, certeros de que ellos van a estar libres de este día de ira. Amén. Estaba la anterior semana el rapto, ¿sí? Después del rapto viene la apostasía, podríamos decir así. Se manifiesta el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el hombre de pecado, en otras palabras, el anticristo, ¿sí? Se manifiesta el anticristo. Después viene la salvación de Israel en esos tiempos, ¿no? Los 144,000 más los dos testigos primero, ¿sí? Del cual el anticristo los mata a la mitad. A los 3 años y medio los mata a los anticristos. Más adelante vamos a ver esto, ¿sí? Al punto que en vez de enterrarlos, como decía Deuteronomio, en vez de enterrarlos ese mismo día, ¿sí?, los expone en la plaza, ¿sí?, 3 días y medio, ¿sí?, y los mata, la gente se alegra, o sea, es como Navidad, se compran regalos unos a otros, o sea, al punto de que festejan, porque ya según ellos traen consigo todas las calamidades que hay, ¿no es cierto? No llueve durante 3 años y medio, el agua se convierte en sangre, etcétera, etcétera, hacen fiesta, pero el Señor los resucita nuevamente a estos 2 testigos, los vuelve a llevar a su gloria. O sea, imagínense hablar de los sellos, hablar de las trompetas, hablar de las copas. Viene después de aquello al final la segunda venida de nuestro Señor, ¿sí? Se enfrenta en la batalla de Armagedón, viene el juicio de los cabritos y de las ovejas, ¿sí? Satanás es atado, viene el milenio, al final del milenio Satanás es soltado. Algunos que nacieron en el milenio, ¿sí?, de aquellas ovejas que estaban, porque todos son creyentes en el milenio, se rebelan contra Dios, pero Dios ya no viene con misericordia, no, ¿sí? 100 años se les permite vivir a los jóvenes, dice ahí en Isaías, pues vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Y viene y los saca, podríamos decir así. Al final del milenio, ¿sí?, Satanás es soltado por un poco tiempo y después lo lleva donde estaban ya el falso profeta, el anticristo. Se hace al final del milenio el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Todos aquellos que han seguido a Satanás, a sus enseñanzas, a todo, van con él por toda la eternidad separados de Dios. Y viene el estado eterno, ¿sí? Cielos nuevos y tierra nueva. Y vivimos por toda la eternidad. Amén. Entonces, ese día habla de todo esto. Ok. Muy bien. Vamos a ver, vamos a Primera de Tesalonicenses. Caramba, mi introducción es más larga que la propia enseñanza. Vamos a irnos a la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 1 al 3 vamos a tomar. Voy a llegar a esta mañana a estos 3 versículos, simplemente, ¿sí? Capítulo 5, versículos del 1 al 3. Volvemos a leer, por favor, ¿sí? Es bueno leer una y otra vez, ¿sí? Aunque con toda la explicación que ya les he dado, más o menos ya ustedes van a poder, podríamos decir, ya acomodar, podríamos decir, lo que se les está diciendo. En estos capítulos del 1 al 3 podemos ver 3 elementos, podríamos decir, o aspectos
monumentales. Cuando se dice monumentales estoy hablando de 3 aspectos grandes que abarcan muchas cosas de ese día, del día del Señor, ¿sí? Que van a resaltar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted se acordará, tiene un título ahí en su Biblia, ¿no? Del capítulo 4 del 13, la venida del Señor. Hemos dicho que el rapto o el arrebatamiento es un aspecto más de la segunda venida. Entonces vamos a ver 3 elementos, podríamos decir, y un primer elemento, un aspecto grandioso, monumental de este día, cuando digo de este día, es del día del Señor, ¿sí? Es la certeza de la venida de este día. A ver, la certeza, ¿qué significa certeza? La veracidad, ¿no? ¿Sí? No dudo de que ese día va a venir. Ahora uno podría decir, ay, sí, verdad, yo no dudo. Aunque usted no crea, había hermanos, ¿sí? Por eso primera de Pedro 3 o en segunda de Pedro 3, ¿no? Muchos hermanos que decían, ¿cuándo será ese día, no? O sea, ¿cuándo vendrá el día del advenimiento? ¿No es cierto? ¿Qué día será? Y Pedro les dice, ¿no es cierto? Más adelante, estén preparados, sean hallados, hermanos, os ruego, sean hallados en paz, ¿no es cierto? Irreprensibles, ¿sí? Sin mancha para ese día, sean reparados, sean aquello, estén preparados. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en el versículo 1, 2 y 3 de 1 de Tesalonicenses, estamos bien, es la certeza de la venida del Señor. El versículo 1 dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, ¿de qué? Hermanos, de que yo os escriba, ¿sí? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. En estos 3 versículos, uno de los aspectos que muestra, ¿sí?, la venida del Señor es la certeza de su venida. O sea, cada cristiano debería estar certero, debería estar seguro, ¿sí?, de que esto va a pasar. Ahora, hemos leído varios versículos, ¿no es cierto?, proféticos en el Antiguo Testamento sobre este día. Y más aún, nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que va a venir esto, ¿no es cierto? A ver, si uno se va a Mateo 24, vamos a ir Mateo, Apocalipsis, ¿sí? En Mateo 24, de los que ya hemos leído sobre ese día escatológico llamado así, en el Evangelio de Mateo, usted sabe la pregunta que le hacen los discípulos. Y les pregunta, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice. Más adelante Jesús le dice, no, la hora, el día, nadie lo sabe, solamente el Padre. O sea, no hay más. Tanto los tiempos, las estaciones, solamente sabe Dios Padre cuándo va a ser ese día. ¿Está bien claro? Entonces, Jesús les dice, fíjate, en el versículo 24, el versículo 36 al 39, vamos a leer solamente esta parte, dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, dice, así será la venida, ¿de quién? Del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? En los tiempos de Noé, usted sabe, si va a Génesis, usted va a ver, la gente
¿sí? No hacía caso a las advertencias. Es lo mismo que podríamos ver en este tiempo, ¿no es cierto? Arrepiéntense, arrepiéntense, yo voy a morir ¿no? ¿Sí? Yo voy a morir según a mi conciencia. ¿Les recuerda, no? Ese libro que será abierto, ¿sí? No puede usted vivir conforme al conocimiento que usted tiene. ¿Ok? Ese día del gran juicio del trono blanco, donde todo acaba, podríamos decir así, para el fin de la historia del hombre, ¿sí? Y está perdido por toda la eternidad, ¿me entiendes? Se va a dar. O sea, tenemos la certeza, ¿no es cierto?, de que el Señor va a venir. ¿Sí? ¿Quién lo dice aquí? Jesús mismo, el Hijo del Hombre. Él se hace llamar a sí mismo, el Hijo del Hombre vendrá, dice, como relámpago. O sea, no vas a tener tiempo ni siquiera de decir, ya voy a creer. No, no, no. Si el rapto mismo es en un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundo va a ocurrir todo esto. O sea, no vas a tener tiempo. Aquel que quiera y diga, no, entonces cuando escuche esa voz me voy a arrepentir. No, dice, no vas a tener tiempo de aquel. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, por la misma palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se dice que este día va a darse. Les hablaba una referencia de Génesis. En Apocalipsis hay harto sobre esto. Pero en Judas, por ejemplo, a ver, vámonos a Judas, ya que me acordé, les dije que tal vez podríamos buscar, solamente que me dan tiempo para identificar el versículo. En Judas 14:15, fíjate lo que dice, Judas, antecitos del Apocalipsis. Amén. De estos también profetizó, ¿quién? Enoc. Enoc, ¿en dónde está registrado? En Génesis, ¿no es cierto? O sea, esta es una referencia del libro de Génesis, pero que no está en el libro de Génesis, podríamos decir. Séptimo de este Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer ¿qué cosa? Juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Creo que más de 3 veces, o 3 veces dice impíos, 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 ¿no es cierto? Impíos. Si uno va ahí, ya que está en Judas, en Apocalipsis 19, versículo 1, más adelante vamos a hablar sobre este vencedor que viene a vencer, ¿sí? Vamos a hablar su propósito, ¿sí? Vamos a ir desarrollando algunos dice, entonces vi del cielo abierto y aquí dice un caballo, ¿qué color? Ya pues, no están leyendo conmigo, tienen que ser también. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Uno ha dicho, perdón, van a disculpar. Ahí dice alabanzas en el cielo, dice, ¿no? En Apocalipsis hay 7 alabanzas, ¿ya? El número 7 en Apocalipsis está repleto, todo es 7, ¿sí? Los que son 7 van a ir al reino de Dios. Los que son 6, o sea, el número de la bestia, 666, ¿sí? Van a ir al infierno. ¿Usted se acuerda, no? Aquel que, ¿no? Oiga, entienda, ¿sí? El número de la bestia es 666. Quien no tenga ese código, ese sello, no sé, esa señal, no podrá en esos tiempos ni comprar ni vender. Imagínate, usted tiene que mostrar un carnet que diga, no soy cristiano, vaya a comprar y nadie le vende. Porque si le venden, están muertos. ¿De dónde compraría usted? Nada, no puedes ni comprar, no puedes ni vender. ¿Sí? Aquel que no se postra ante la estatua que el anticristo, ¿sí? Va a tener y cuyo el falso profeta va a hacerlo hablar, ¿sí? 3 señales que hace. O sea, usted no va a poder ni comprar ni vender en esos tiempos. Imagínese ahorita nomás no poder comprar ni vender, aunque tenga dinero. Nadie lo vende si usted no tiene su marca en su frente o en su mano derecha, no tiene la marca del anticristo. Imagínese usted, ¿qué haría? Y a veces se quejan, ¿no? Ay, están quejándose, o sea, no es nada lo que van a pasar esos tiempos. No es nada. O sea, esos tiempos a veces parece que fuera una alegoría. No, es real, es vívido, hemos leído, ¿no?
realmente la ira de Dios sobre los inicuos, sobre los soberbios, sobre los altivos, va a ser tal, ¿sí?, que desearán, dice en Apocalipsis, desearán que los montes se caigan encima de ellos, dice. O sea, lea Apocalipsis y va a ver, usted se va a sentir gozoso. ¿Por qué? Porque usted va a sentir que Dios lo ha librado de esas cosas. ¿No? Por eso en Tesalonicenses dice, sean agradecidos, dice, en todo tiempo con Dios. ¿Sí? Sean agradecidos. Estamos en el 11, ¿no? Entonces, vi el cielo abierto, y aquí dice un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, lo que cantó Carlitos, ¿no? Lo que leíamos, ¿no? El Verbo de Dios. Este es el vencedor. Este es no el primer caballo que llaman en Apocalipsis capítulo 6. No. Él es el anticristo. Muy bien. ¿Y quién les dice? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué blancos? Una batalla, imagínate, donde la sangre corre. ¿Por qué no van a pelear? Van a expectar lo que el Señor nomás va a hacer. Ya leeremos, a ver, ya que estamos ahí, leeremos un poquito más hacia adelante. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Te acuerdas lo que dije en la introducción? ¿Sí? Una cosa la cena del Cordero y otra cosa la cena de Dios. O sea, donde la cena son los inicuos, ¿ya? Son los malvados, ¿ya? Esa es la cena, ¿ya? O sea, fíjate, ¿no? Son cadáveres, ahí están, esa es la cena, ¿ya? Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, todos los que han peleado contra Cristo, ¿sí? Todos. ¿Y vi a quién? A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella ¿quién? El falso profeta. Está hablando del anticristo y está hablando de otro personaje que es el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Hay dos marcas en el Apocalipsis. Unos son marcados, ¿sí? Los 144,000 son marcados, ¿sí? Ninguno muere de los 144,000. Hay una marca, que el Señor los marca, ¿sí? Esperen un poco hasta que se cumpla, ¿sí? ¿No? Hasta que se reúnan todos aquellos, ¿sí?, que Dios ha escogido. Habla. Yo hay otra marca que tienen los inicuos, ¿sí?, que es esa marca, aquellos que veneran, adoran a la bestia, ¿no? A veces se me viene versículo: y los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿de quién está hablando? Del anticristo, ¿sí? Más fácil es, porque los dos son llamados en Apocalipsis bestias. Uno es la bestia que sale del mar y otro es la bestia que sale de la tierra, ¿ya? Pero para diferenciar, podríamos decir el anticristo y el falso profeta, ¿ya? Recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. ¿Te acuerdas lo que dije? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que hemos leído en Sofonías 1, 15, 16, si no me equivoco. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que he introducido, ¿sí?, está en la palabra del Señor. O sea, no estoy tomando un conocimiento así, quizá, no, está, ¿sí? Está acá. Entonces, una de las cosas monumentales que estamos viendo en Tesalonicenses es la certeza de la venida del Señor. ¿Cómo va a ser esto? Y da una alegoría, ¿no es cierto? Es como cuando un ladrón viene a una casa a robar. Pablo usa esta alegoría, ¿sí?, esta ilustración, no sé si llamarlo así, alegoría, ilustración, ¿no? Como ese ladrón, que cuando uno está ahí durmiendo plácidamente, confiado, ¿sí?, ese día va a venir así, ¡pah!, y no te vas a dar cuenta. Jesús mismo utiliza esa misma alegoría, o sea, en realidad Pablo utiliza la alegoría de Jesús, ¿no? Como ladrón en la noche, así será, ¿sí? Así será. Aún Pedro, si uno se va a Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, vámonos rapidito, porque también es bueno escuchar a otro. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá, ¿como qué? Como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Será inesperado. ¿Ok? Será como un ladrón cuando viene a robar una casa. No sé, o no, usted alguna vez ha escuchado a un ladrón, por favor, va a disculpar, o sea, hoy por las 3 o 4, ¿no?, estaré ahí, les robaré, sí, así que por favor, sí, duérmase nomás tranquilo. No, no ve, ninguno, o sea, esa es una alegoría bien certera, bien cierta, así va a ser. Así como en los tiempos de Noé, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que ellos bebían, comían, dice, cualquier momento viene el Señor. Por eso, saber que puede venir en cualquier momento debe darnos a nosotros, Pablo habla de esto, ¿no?, de que vivamos una vida en santidad, dice más antes. O sea, aprendamos a vivir expectantes de lo que va a venir, ¿sí? Y nosotros sabemos, por eso más adelante, en Primera de Tesalonicenses, del versículo 4 al 8, les dice, pero ustedes son hijos de luz, o sea, ustedes no van a estar en ese tiempo, no van a pasar esos tiempos, o sea, les da esa fuerza, podríamos decir, para que ellos tengan esa esperanza, ¿no? Y realmente sigan afrontando, porque en esos tiempos la persecución, la tribulación es tal. Y no solo en esos tiempos, en estos tiempos también. Estaba revisando yo en internet, por ejemplo, o sea, pensamos que ahora no hay persecución, pero cuando he visto en internet, dice, cada 4 minutos muere un cristiano. Cada 4 minutos, ahorita pasa 4 minutos, un cristiano está siendo muerto por causa de Cristo. No aquí en Bolivia quizá, pero en el Medio Oriente, en Corea del Norte dice, en Irak, en Irán, si alguien es descubierto que es cristiano, ¿sí? Bueno, según Naciones Unidas, primero le invitan a salir de la tierra. No quiere salir de la tierra, tiene que pagar un cierto monto. No quiere, lo matan directamente. Peores en Corea del Norte, ¿sí? Donde hay centros de, como en los nazis, ¿no?, centros de donde están encarcelados cristianos. Me anoté en algún lado, después vamos a ver las estadísticas, cómo realmente ahorita, sí, hay cristianos, verdaderos cristianos que están muriendo por llevar el evangelio a otros lugares. Por mostrar una película cristiana, por mostrar una película de Jesús, murieron en el 2002 jóvenes. Le dijeron, no muestren, si muestran, una vez más, los matamos. Ellos siguieron mostrando la película, vinieron con sus hachas y todos los destrozaron, los descuartizaron a estos cristianos. A veces pensamos que no hay persecución. Por eso, cuando estaba viendo eso, estaba orando un poquito y decirle al Señor, dale de tu gracia. Y a veces hasta me indigno muchas veces de que nosotros teniendo todo, pensamos que estamos pasando situaciones difíciles, duras, y en otros lugares realmente hay cristianos que están dando su vida, ¿sí? Su vida, ¿sí?, prácticamente por causa del evangelio. Verdaderos cristianos, pero en ese sentido.
¿Ok? Entonces, imagínate China, ¿no? Hoy día en periódico estaba viendo que el Vaticano ya había hecho una alianza con China para nombrar ahí cardenales. Yo me estaba asombrando. Recién voy a leer, solo vi el subtítulo. Pero eso no viene al caso. Pero será algo inesperado. ¿Sí? Entonces, algo que va a venir y va a venir. Muy bien, primer punto que vemos en estos 3 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 5, la certeza, ¿sí? ¿De qué? Vuelvo a repetir, no confunden la Biblia el día de Dios, ¿no? Ya que estás en 2 de Pedro, ahí, ¿la movió? ¿La moviste? 2 de Pedro 3:12. Hemos leído el 10, ¿no ve? El 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida, ¿de quién? Del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este es el día de Dios, o sea, ese es el día de Dios donde reina para siempre, jamás. ¿No? Se llama también el día de Dios, donde Dios va a reinar para sí, por toda la eternidad. Hemos dicho, otro es el día de Jesús, ¿no ve? De Cristo. Y otro es el día que estamos estudiando ahora, que es el día del Señor. O sea, conforme al contexto, uno tiene que darse cuenta de qué día se está hablando. ¿Ok? Por favor, eso hay que entender. Entonces, vamos primero de Tesalonicenses, seguimos en el capítulo 5. Pero, dice, esta palabra pero es como una palabra que se usa en el Nuevo Testamento y se usa en varios lugares en relación a que se quiere cambiar el tema. Como al decir, primero estoy hablando del arrebatamiento, de algo que te trae esperanza. ¿Sí? Y lo segundo te voy a traer es un contraste. Te voy a hablar ahora del día del Señor, o sea, del día, de aquel día, pero de aquel día cuando viene Dios a juzgar, ¿sí?, a los inicuos, cuando la ira de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Pero, por eso Pablo introduce esta palabra, pero, ¿ya? Pero, ¿sí?, que es un tema que pasa de una discusión a otra discusión. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, aquí estas 2 palabras son griegas, del cronos y del kairos, ¿ya? Cronos es la cronología, o sea, lo que medimos, el reloj, el calendario, los días. Kairos se refiere a épocas, a estaciones, ¿ya? A tiempos más largos, ¿sí? A los tiempos que Dios ha establecido, punto, ¿ya? Pero, dice, de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, no tienen necesidad de seguir hablándoles de esto. Ya les hablé antes, ¿sí? ¿Qué les dijo antes? Que nadie sabe cuándo va a ser ese día, ¿sí? Pero les dice que va a ser más adelante como esa alegoría, esa ilustración, como va a ser como un ladrón cuando viene a robar una casa. ¿No es cierto? Va a ser como ese día. Entonces, tiempos y ocasiones, podríamos decir así. En otras palabras, cuando menos uno lo espera, puede venir ese día. ¿Sí? Así como un ladrón lo anuncia venir a robar, así también va a ser aquel. Primer punto entonces, monumental, la certeza de su venida. Yo si te dijera, levanten la mano los que creen que realmente va a venir, yo creo que todos, ¿no ve? Aunque yo sé que sus vidas a veces que viven ustedes hacen ver de que no va a venir. O sea, yo puedo decir sí, pero sus vidas manifiestan lo contrario. Manifiestan como esos hermanos que están en 2 de Pedro 3. ¿Cuándo será? O sea, ¿cuándo será? O sea, sí va a venir, pero tantas cosas tienen que pasar. O sea, viven así. Y Pablo no quiere que vivan así. O sea, él dice que vivan como si Cristo no viniera mañana, sino como si Cristo viniera hoy. ¿Ya? Como si Cristo viniera hoy. Como si Cristo viene hoy y dice, a ver, ¿cómo está tu vida?
A ver, ¿cómo te has encontrado? ¿Sí? Por eso está en Mateo 24 y 25, ¿no? La preparación para la venida del Señor. Primero las señales, presenta las señales, ¿no?, que anteceden a la segunda venida, y después muestra la preparación para su segunda venida, ¿no? Y él les habla de las 4 parábolas, y donde usted tiene que estar realmente así, preparados, ¿sí? Que el Señor te halle sirviéndole con adoración inmediata, ¿te acuerdas? Con servicio inmediato, ¿no? En santidad, o sea, así quiere. O sea, uno tiene que entender eso. O sea, saben que va a venir. Yo sé que usted mismo cree. Yo creo porque, no solo porque los profetas dicen, ¿sí? Jesús mismo lo dice. Pero aún yo debo creer porque toda la palabra lo dice. Toda la palabra lo dice. Así, por ejemplo, esas Biblias donde dicen el de rojo está lo que dice Jesús, ¿no ve? De puro rojo lo que ha hablado Jesús, ¿sí? Eso no está bien. Porque creen más en eso es lo que está de rojo que en lo que está de negro, que no son cosas que ha hablado de Jesús. ¿Me entiendes? No, no, no. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Ya? Se está mal en hacer aquello. Mal. O sea, no. Todo es inspirado por Dios. O sea, todo. Lo que hemos leído en Isaías, en Joel, en Miqueas, en Sofonías, ¿sí? Todo eso es palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cuáles son en un segundo tema que vamos a entrar? Un segundo aspecto monumental o un elemento que tenemos que entender. ¿Cuáles son las características de ese día? O sea, ¿cuáles son las características? Si leemos versículo 1 al 3, estamos sacando de ahí de los 3. Volvamos a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, saben ustedes, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ya vamos a hablar características, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. No escaparán. Ahora, ¿qué características tiene ese día? O sea, por eso vamos a hablar tan largo de estas características, que ya estoy a las 12:25 ahorita, ¿sí? Pero solamente voy a entrar en un puntito y de la siguiente semana vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Vámonos a Malaquías, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. El último libro, antes que haya un silencio de 400 años, tú sabes. ¿No te das cuenta que esto es mejor que cualquier seminario de... O sea, no, te estoy diciendo lo que realmente el Señor en su amor nos muestra. O sea, la Biblia, estoy hablando de la Biblia, de conocer la Biblia. O sea, a veces uno quiere estudiar robótica, quiere estudiar, no sé, diplomado en no sé qué cosas, ¿no? O sea, yo voy a sacar para esto. No lo hallo. O sea, es bueno conocer, digo, pero no lo hallo. Muy bien, ¿qué características de este día? Pero Dios primero manda un vocero, ¿no ve? Antes, o sea, aunque se ve una terrible situaciones en estos 7, aún Dios sigue mostrando su amor para con la humanidad. Aunque usted no lo crea, aunque en esos terribles acontecimientos que están sucediendo en esos 7 años, ¿sí? Aún sigue Dios mostrando, ¿sí?, compasión. Porque vienen los 2 testigos, primero, ¿no es cierto? ¿Y qué predican ellos? Prosperidad, no, zapatos, no, es arrepentimiento, sí, porque el gran día está viniendo. O sea, antes que Jesús venga montado en su caballo blanco y destruya a todos aquellos que van contra él, o sea, arrepiéntanse. Por eso Apocalipsis dice, ni aún viendo estas cosas, dice, se arrepintieron. Fíjate lo que dice Malaquías, capítulo 4, antes de mostrar las características de este día, uno de los aspectos, capítulo 4, versículo 5, aquí dice, yo os envío
el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí? Yo os envío, dice. ¿Ya? Antes de aquello. Amén. Antes. Amén. Muy bien, yo creo que es hora, estamos 12:30, ¿sí? No quiero entrar a las características, pero más adelante vamos a ver, ¿sí? Ya hemos hablado algunas cosas, habrá una apostasía, ¿no es cierto? Antes, ¿sí? Antes, primero, vocero, ¿sí? Un vocero de parte de Dios, para seguir llamando al arrepentimiento. Pero la iglesia ya no está, tenemos que entender eso, a veces uno se confunde eso, pero aquí pero sigue habiendo, no, ya no está, ¿sí? Ya la iglesia ha sido tomada, pero hay todavía ahí, ¿ya? Algunos escogidos, podríamos decir así, que no son parte de la iglesia, están unos escogidos, ¿sí? El Señor manda 2 voceros, podríamos decir así, uno de ellos, generalmente por este versículo, muchos creen que es Elías, ¿no es cierto? Elías, antes que venga ese día. Pablo les habla a los tesalonicenses, ¿sí? Sobre lo que tiene que primero acontecer, les dice que nadie os engañe, ni en letra, ni en espíritu, ni nadie les diga, ¿sí? Antes tiene que venir, ¿qué cosa? La apostasía, ¿no? Y después tiene que manifestarse, ¿qué cosa? El anticristo, ¿no es cierto? La manifestación del anticristo. Una vez que la manifestación, antes que el Señor venga, o sea, el anticristo va a tomar, ¿no es cierto?, el poder de todas las naciones, ¿sí? O sea, en ese tiempo de caos se va a reestructurar, podríamos decir así, los gobiernos. 10 gobiernos van a estar ahí fuertes, ¿no? Los 10 gobiernos van a dar la autoridad al anticristo. El anticristo se va a acoplar con una segunda bestia, que es el falso profeta. Podríamos decir, van a reunir en los 3 años y medio, o sea, que del pacto con el pueblo de Israel que hacen por 7 años, sí, el pueblo de Israel se va, como quien dice, se va a bajar, no se va a armar ni nada por el estilo. A los 3 años y medio rompe el pacto y empieza realmente la persecución a los judíos, ¿sí? Los que están en Judea. En ese tiempo huyan, ni siquiera vuelvan a tomar su espada. ¿Te acuerdas de ese hermano? Huyan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el anticristo siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. ¿Lo hizo desde cuándo? Empezó eso, desde que oyó que Jehová Dios le dijo, de esta simiente saldrá, dice. ¿Te acuerdas? Desde Génesis, de la simiente saldrá, dice, y te va a herir, o sea, te va a aplastar la cabeza, dice. Entonces Satanás, o sea, ya sabía aquello y empezó a querer matar a Jacob, empezó a querer matar a Isaac, quiso matar al pueblo de Israel. En el Éxodo tú ves a través de la bestia quería matar a través, o sea, del faraón a todos los niños, ¿te acuerdas? Cuando Jesús nació, a través de Herodes quiso matar al Mesías, o sea, no pudo, o sea, pensó que lo mató en la cruz del Calvario, ¿no? Que ganó la batalla, pero no. Cuando Jesús resucitó, o sea, ya sus días estaban marcados y ahora quiere destruir y quiere matar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús va a venir a reinar a Jerusalén, ¿sí? Va a venir, porque tiene que cumplirse los pactos que se ha hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, o sea, tiene que hacer, o sea, es así, podríamos decir así. O sea, estas naciones tienen que, antes de que el Señor venga, se van a reestructurar, se van a prepararse para la gran batalla que es Armagedón. Pero hemos visto, ¿no? La espada de su boca va a destruir a todos aquellos, ¿no? Hemos visto grandes señales que tienen que haber en los cielos, ¿no es cierto? Señales, y aún dice, todo el mundo lo va a ver, dice, ¿no? Cuando el Señor venga, todo el mundo lo ve. Y lo más trágico, ¿sí? Lo más trágico es que la gente reacciona inexplicablemente, no cree. O sea, ni aún así creen. Es increíble, ¿no? Así es. Amén. Entonces más adelante vamos a ver
vamos a hacer un vistazo panorámico al libro de Apocalipsis, porque es necesario, ¿sí? Desarrollar aquello. Mateo 24, 25, ¿sí? Conjuntamente con Apocalipsis 6 al 18 vamos a desarrollar aquello. Creo que ya se han cansado, ¿no? Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo quiero que inclines tu rostro y quiero que usted sea agradecido con Dios, ¿sí? Que si usted realmente, usted tiene la marca del Espíritu Santo, amén. Si usted realmente ha decidido ser seguidor de Cristo, discípulo del Señor, usted no va a pasar esto. Ahora digo, pero si muero mañana, te espera el gran juicio del trono blanco. O sea, no vas a estar ahí. No vas a estar ahí. Vas a estar, mientras los 7 años de tribulación esté aquí en la tierra, arriba en el cielo vas a estar en el juicio del tribunal de Cristo. Y solo es para recompensas. ¿Sí? Mientras aquí la humanidad esté siendo realmente pasando esas catástrofes, usted va a estar allá arriba en la cena del Señor. Señor, gracias papito por tu palabra, bendito Dios. Señor, gracias porque tú nos muestras tanto en tu palabra, Señor. A veces pensaba, Señor, en estos días que la iglesia de Tesalónica, Señor, no tenía lo que nosotros tenemos ahora, Señor. Todos los libros completos de tu palabra, en el cual nosotros podemos entender aún más, con más claridad, bendito Dios. Pero sin embargo, Señor, tú mandaste, Señor, a esa iglesia, Señor, tu palabra, Señor, les mandaste esperanza, Señor, mucho más de lo que ellos quizá necesitaban, Señor. Y ahora, Señor, seguramente ellos están gozosos, Señor, en tu presencia, bendito Dios, esperando, Señor, ese día, Señor, en el cual tú vas a venir por segunda vez aquí en la tierra, Padre Santo. Señor, a veces ponía en mi corazón, Señor, y espero en el corazón de cada uno de tus hijos que están acá, Señor, ser parte de ese ejército celestial, Señor, que viene montado, Señor, sobre un caballo blanco, Señor, con vestiduras blancas, bendito Dios. Sé, Señor, que solamente puedo hacer aquello porque, Señor, tu gracia ha sido derramada sobre mi vida, Señor, que no son mis obras, Señor, las que me van a llevar a ese tiempo, a ese estado, Señor. Pero sé, Señor, que tú, Señor, eres aquel, Señor, que me has dado esa oportunidad, Señor, de estar contigo en ese día, Señor. Papito, gracias, Señor, porque sé, Señor, que conozco, Señor, la veracidad y la certeza de tu palabra, Señor. Pero también, Señor, pensaba en estos tiempos, en esta semana especialmente, Señor, y sé que es el pensamiento también de acá, de mis hermanos. Señor, que seas tú quien puedas alcanzar nuestra familia, Señor, porque no queremos, Señor, que ninguno esté en ese tiempo, Señor. Papito Dios, te imploramos, te clamamos, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tú puedas mover circunstancias, situaciones, para, Señor, ellos puedan reconocerte, Señor, como su Señor y Salvador, bendito Dios. Que puedas, Señor, salvarlos de ese gran día, Señor, ese día de realmente donde no quisiéramos estar si estamos en el otro lado, Señor, de la vereda, Padre Santo. Gracias, papito, por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, también queremos darte por las ofrendas que vamos a depositar, bendito Padre. Papito Dios, tu palabra así lo establece, Señor. Toda buena obra, Señor, también que hacemos es registrado, Señor. Por eso dice en Apocalipsis, Señor, 14:13, que las obras, Señor, nos seguirán también, Padre amado. Papito Dios, de ti es todo, dice, todo lo que hay en la tierra, bendito Dios. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos también, Señor, ofrendar para que podamos seguir reunidos en este lugar, Señor. Dependemos de ti, dependemos de todo lo que tú, Señor, nos des, para seguir adelante, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, Padre Dios. Gracias, Señor, bendice las ofrendas, bendito Padre. Y también, Señor, quiero ya orar y terminar, Señor, para que, Señor, podamos irnos a nuestras casas en buen pie, Señor. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, Señor, sea una semana de meditar en tu palabra.
de seguir esperándote, Señor, si podrías tú llegar, Señor, ese día, Señor. Eso ponemos en nuestro corazón, Señor. Y pues, Papito Dios, te esperamos, Señor, siempre sirviéndote, Padre Santo, adorándote, Señor, en santidad, Señor, cada día, Señor. Permítenos, Señor, caminar en santidad cada día, Señor. Gracias, Papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, este día, Señor, esta semana que ha de venir, Padre Santo. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.